Gracias. Y Señor, en el nombre de Jesús, también te pedimos por las diversas necesidades de tu pueblo. Glorifícate en cada una de ellas, sanando, restaurando, liberando, Señor, llevando la armonía en los hogares, la paz, pero sobre todo la salvación y la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Y ahora, Señor, háblanos a todos, muéstranos tus caminos, muestra tu gloria a nuestras vidas, de tal manera que cada día podamos brillar para ti, Señor, ser mejores cada día para tu gloria. Y aún, Padre, envía salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Para acá, para el otro lado. Ahí. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Capítulo 3, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, víboras. No, así les dijo a los fariseos. Amén. Hemos venido estudiando, hermanos, este evangelio. Los primeros capítulos 1 y 2 pues se referían al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego el nacimiento, hermanos, de Juan el Bautista. Y cuando llegamos al capítulo 3, hermanos, estamos hablando de que habían pasado más de 25 años, 28 años, 30 años. Imagínense, hermanos. Porque debemos de entender, hermanos, que si bien es cierto la Escritura tiene historia, pero no se trata en sí de mostrar una historia, sino, hermanos, de la necesidad de conocer a aquel que traería y trajo la salvación y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata, queridos hermanos. Ahora, hermanos, también cuando aparece Juan el Bautista con este mensaje, habían pasado un lapso de 400 años desde el último profeta, hermanos, que había traído el mensaje, y tengo que añadir siempre esto, el mensaje genuino del evangelio o de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en el tiempo que aparece Juan el Bautista, la gente, hermanos, aunque creían en Dios y esperaban al Mesías prometido, pero sus corazones estaban vacíos. Y estaban vacíos, hermanos, porque
hermano, ya el mensaje genuino de la palabra de Dios había escaseado completamente. Por eso hablamos, hermanos, de un lapso de 400 años, desde el último profeta hasta la aparición, hermanos, de Juan el Bautista. Entonces era obvio, hermanos, que aquellos corazones a los cuales, hermanos, vino la palabra de Dios a través de Juan, estaban completamente vacíos. Y estaban vacíos, hermanos, porque el mensaje que recibían en las sinagogas, hermanos, ya no les llenaba. Escuchar lo mismo. Y a la par de ello, hermano, el testimonio de los líderes. Para nadie era un secreto de, hermanos, ¿qué decirle? La corrupción, la ambición, hermanos, de los líderes, de ostentar, hermanos, privilegios en la sociedad y además de eso, de enriquecerse. El mismo Señor Jesucristo, cuando visitó, hermanos, el templo, lo que encontró ahí fue un comercio, un negocio. Se habían convertido, hermanos, en negociantes de almas. Y por eso la ira, hermanos, salido del celo, como dice la misma Escritura, de parte del Hijo de Dios, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, además de escasear la palabra de Dios, hermanos, en las sinagogas donde la gente se reunía, a la par estaba precisamente la corrupción. Y la gente iba prácticamente porque primero era un tipo de teocracia, es decir, la religión era una autoridad en la cual tenían que asistir todos. Y además de eso, pues la religiosidad, usted sabe que la religiosidad así es. Lo vemos en nuestros tiempos, de cómo se llenan todas las sinagogas, hablando pues de todos los locales religiosos. Pero de ahí, hermanos, salen preparados para ir a pecar, para ir a hacer males, para ir a entretenimientos del mundo, etcétera y etcétera. Como decía el Señor Jesucristo advirtiendo sobre su venida, un mundo donde, hermanos, vendían, comían, bebían, es decir, un mundo, hermanos, extraño a Dios, a las noticias de Dios, completamente. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos de la apostasía? Y no solamente donde no se predica la palabra de Dios, sino que aún donde se predica hay apostasía. Apostasía en las congregaciones que ya el mensaje ya les cansa. Han cerrado, están embotados sus sentidos, sus corazones. Y cuando aparece Juan el Bautista, hermanos, lo que siente esas ciudades, hermanos, es como una sacudida. Un mensaje que comenzó a sacudir los cimientos, hermanos, de las personas, de la gente. Y esto, hermano, llegó, hermano, aún a los líderes religiosos. Lo último que leímos, donde dice que fariseos, saduceos, las dos sectas principales, hermanos, llegaron donde Juan. Y obviamente a las palabras de Juan llegaron no como las demás personas que se bautizaban, hermanos, confesando sus pecados, sino por curiosidad, pura curiosidad. ¿Quién es él? ¿Quién es Juan? Aún le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres el profeta que había de venir? Se referían al Mesías. El Mesías. Había sacudido. Y es aquí donde entramos, hermanos, en el tema del mensaje. Que solo el mensaje genuino de Dios trae un despertar de avivamiento espiritual. No espere un avivamiento, un despertar espiritual en su vida, hermanos, si usted no recibe el mensaje genuino de la palabra de Dios. Porque pueden suceder dos cosas: o el que da el mensaje está en una apostasía, o el oyente, hermano, tiene cerrado sus corazones y sus sentidos.
Así de sencillo. Pero cuando apareció Juan el Bautista predicando en el desierto, dice ahí, la gente se volcaba. Y no era por curiosidad, sino realmente que el mensaje estaba penetrando en sus corazones. De tal manera que dice ahí, hermanos, que se bautizaban confesando sus pecados. Amén y amén. Jamás un mensaje exento de lo genuino, de la pura palabra del Señor, va a producir un despertar espiritual en las personas. Jamás les mienten. Jamás. Jamás. Y aquí tenemos, esta gente se congregaba. Los líderes religiosos eran los encargados de entregar, entre comillas, la palabra de Dios en la sinagoga todos los sábados. Pero ya no había nada. Lo que había eran cascarones, no había nada adentro. Un vacío completamente, una necesidad espiritual, una necesidad de sentir una vez más, hermano, el corazón lleno de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. No había nada. Y eso es una tragedia en los hombres. Los amigos deben de entender eso. No hay peor tragedia en su vida el que usted no tenga a Jesucristo en su corazón. No hay peor tragedia en la vida de un hombre, hermanos, que esté exento de Dios, ignorando a Dios. Puede ser religioso y pudo heredar la religiosidad. No importa el concepto que usted tenga, que es la mejor del mundo, no importa, de nada sirve. Cuando tu corazón tiene afuera a Dios, lo tienen, hermano, como la iglesia apóstata de Apocalipsis, tenían afuera al Señor Jesucristo. Y ahí estaba tocando las puertas y llamando: si alguno me deja entrar, si alguno abriera la puerta, yo entraré, cenaré con él, él cenará conmigo. Acuérdense que cenar está hablando de quienes se sientan en una mesa en su casa. No se sienta el extraño. Por más que usted sea davidoso de regalar comida, usted puede envolver, puede buscar un plato si quiere desechable o el mejor plato y dárselo a alguien y contribuir, magnífico. Pero el que se siente en la mesa, la idea son aquellos hermanos que realmente están participando del alimento espiritual de la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Ahora la pregunta sería: ¿hasta dónde realmente el mensaje de Dios está sacudiendo siempre, impactando nuestros corazones? ¿O ya están, ya los corazones los tienen engrosados? Ya no saben ni por qué vienen. Ya vienen, hermano, como que un vehículo que no arranca y lo ponen, hermano, en una pendiente para ver si arranca, y si no arranca, ¿ah? Hacerse leña, allá va. No, es increíble. Yo conozco a personas, hermanos, que aprovechan los vehículos, los buses, vienen a la iglesia, pero vienen para otro lugar. Se bajan ahí, se van. Es increíble. Y lo permite el coordinador, lo permite el supervisor, lo permite el líder. Y eso es lo más increíble todavía. Otros vienen porque vienen los papás. Otros vienen porque les prometieron que a la salida de aquí los van a invitar a comer o a ir a algún lugar. ¡Ópale! esa reacción. ¿Quién le dijo, hermano? Nadie. Es la madera humana. Es la salvajada humana. El carácter humano que ha sido infectado por el pecado. Que esa es la realidad. Y quiera Dios, hermanos, que así como el mensaje que trajo Juan el Bautista, no porque era un excelente, ¿cómo decirle?, expositor de la palabra de Dios. No tenía nada que ver.
Nunca escuchamos la voz de este hombre, nunca nos imaginamos, hermano, cómo era la voz. Posiblemente era horrible, posiblemente era ronca, era fina, era como predicaba monótonamente, o era como esos hermanos que gritan y gritan y no se les entiende nada, pero la gente se va increíblemente impactado y dice: estuvo poderoso el mensaje. ¿Y de qué trató? A saber, pero tú, poderoso. Porque el tipo, hermanos, bebió el elixir espiritual de los profetas. Hermanos, aparece Juan el Bautista y su mensaje hizo emerger lo que vemos ahí, un gran avivamiento, de tal manera que dice el verso 5, que dice: salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán. Y era tan, hermanos, el mensaje, que no se aguantaron los fariseos y los saduceos de ir a ver aquello. Eso es una muestra, hermanos, del mensaje que este hombre traía y que era genuino. Amén y amén. Ahora, nosotros lo sabemos que es genuino, es fácil, pero en ese momento, para los fariseos y saduceos y para mucha gente, era un hombre loco. Era un hombre desorientado y pudo haber sido, hermano, acusado de querer cambiar la cultura, de querer cambiar la costumbre de la gente, que es maravillosa. Y este nos quiere desplumar todo con ese mensaje, dejarnos desnudos. Claro que había oposición grande. Claro que había gente, hermano, que ignoraba el mensaje. El mismo Señor Jesucristo fue rechazado. Y ese que era el Hijo de Dios. Y fue rechazado. Tuvo oyentes, hermanos, que ni les entró la palabra de Él, ni les impactó. Hablándoles el mismo Hijo de Dios. Amén. Entremos a los detalles. Verso 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el despertar de un gran avivamiento. Para la gente, hermano, no fue difícil identificar a Juan el Bautista como uno de los grandes profetas. La prueba de ello eran las multitudes que llegaban. Y no solamente a ver, eran impactados y se bautizaban confesando sus pecados. Amén. Y sacudió las ciudades. Y como dijimos antes, los líderes no pudieron aguantar la curiosidad, hermanos, para ir a escucharle. Y después hacerle preguntas: ¿quién eres? ¿Quién te envió? ¿Qué dices de ti mismo? Y ahí estaba uno, ¿verdad?, tomando nota. Yo soy uno que habla al desierto. Yo soy uno que habla al desierto. Qué extraño. Ajá. Escribe ahí la vestidura de ese hombre. Piel de, ¿qué dijo? ¿De qué? ¿De oveja? Ah, camello. Piel de cabello, escribe, piel de cabello. ¿Y cuál es su merienda? Langosta y miel. Escribe langosta y miel. Guácala. Un vengano es este. ¿Así les dicen? Sí, hermano. Completamente. Posiblemente muchos de los amigos que nos están visitando ya la silla ya los tienen en las últimas, ya se quieren levantar, ¿verdad? Pero en los estadios, por muy duro que sea y que sea de cemento, sienten suave, porque ahí es donde se les alimenta las concupiscencias de la carne,
se les alimenta el ego, se les alimenta el recreo externo, aunque saliendo de ahí otra vez vuelvan a la realidad de su vida, desgraciados, con una vida paupérrima, sin futuro y sin Dios. Hermanos, jamás el mensaje de Dios va a llegar, hermanos, como si nada. Jamás. Tiene que impactar. Muchos de nosotros fuimos impactados y nuestros corazones con el mensaje fueron preparados para el momento de recibir a Jesucristo. Eso es preparar el camino, por si usted no entendía. El mensaje de Juan era preparar los corazones de los hombres para que cuando apareciera el Hijo de Dios, el Mesías, pudiesen recibirlo. Por eso usted más adelante va a ver que él estaba bautizando gente y llegaron los mismos religiosos y le dijeron: mira, al que tú presentaste está bautizando más gente, toda la gente se va donde él. Pues si ese era el propósito. Y se los dijo: pues si ese es el propósito, ¿para qué me van a seguir a mí? Si el que salva es él. Él es de quien yo os hablé, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su zapato. Trabajo que tenía un esclavo con sus amos. Cuando venían, hermanos, de la calle, el esclavo tenía que estar listo, no solamente desatar la correa, limpiarla, sino lavar los pies de su amo. Pero yo, dice Juan el Bautista, ni me siento digno de desatar la correa de sus zapatos. Ahora los creyentes se sienten dignos y reclaman sus derechos. ¿Y por qué? El mensaje genuino viene a través de Dios y del testimonio de un hombre como Juan el Bautista, que demostró su humildad. No tenía nada que ver con su carácter. Era una fiera su carácter, hermano. Pobre el que hablaba y lo enfrentaba, hermano. Si el mismo rey Herodes lo enfrentó y salió, hermano, con la cola bajo sus pies. No lo pudo tolerar. El carácter de ese hombre era tremendo. No tiene nada que ver con la humildad. Muchos tienen carácter fuerte y hay otros que les quieren cambiar el carácter. No, está mal. No es el carácter que tiene que cambiar la persona, es lo que hay en su corazón. Amén. Verso 2: y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un mensaje genuino e impactante. El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, era que había llegado el tiempo para detenerse en la maldad y preparar el corazón para recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. De eso se trata el mensaje de la palabra de Dios, de preparar el corazón de los oyentes. En cada mensaje, preparar el corazón de los oyentes. En cada mensaje, en la iglesia, en las campañas, en los eventos, siempre el predicador debe de estar persuadido en su corazón, en sus pensamientos, que el mensaje que lleva exclusivamente se trata de preparar el corazón de los oyentes para recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. De eso se trata, enderezar sus sendas. Cuando Jesús llegó, la gente estaba preparada. Habían confesado sus pecados, habían puesto un alto al pecado, a la maldad. Había llegado el momento, hermano, por eso el mensaje impactó. Venía de Dios. No venía, hermano, para conquistar los corazones con palabras bonitas, contaminando la palabra con psicologías, con terapias, con filosofías humanas.
para poderse ganar el corazón de los oyentes y tratar de hacerlos sentir bien, que se sientan bien siempre. Tener el cuidado en cada mensaje y arrepentimiento. Es que arrepentimiento es que llama y se le está diciendo pecador. No. Esto es que se va a ofender. Imaginen que se vaya el de buen testimonio. Ni quiera Dios, hermano. Eso es una blasfemia. Mire, hermano, esos de buen testimonio, eso, hermano, yo pienso que peque. No, usted no ha pecado, hermano. No. El otro, sí, usted no, hermano. Usted cree que hice mal. No, hermano, todos cometemos errores. No se preocupe, hermano. No. ¿Usted diezma? Pecador, hijo del diablo. Usted necesita arrepentimiento. Usted no, hermano, usted no. Todos tenemos errores. Usted no, usted es pecador. No, hermano, no es así la onda. El mensaje del arrepentimiento era para todos, para grandes y pequeños, para todos. Hay una palabra por ahí que dice, hermanos, si alguien se recuerda, en el Antiguo Testamento, ustedes son dioses, pero cuando venga el juicio, serán tratados como hombres que son. Y muchos se toman de esos versículos para decir que son dioses pequeños. No les está diciendo eso. Es el comportamiento de ellos cuando sustentan un cargo, cuando tienen poder, llegan a creerse dioses. Pero el día del juicio serán juzgados y tratados como los que son hombres, polvos de la tierra. ¿Sí? Este hombre llegó, hermanos, porque les habló el corazón de los oyentes. Arrepentidos, pónganle en un alto, frene la maldad, frene el pecado y prepárese porque viene, ya está cerca el reino de los cielos. El Mesías ya estaba ahí, solo faltaba que se manifestara al pueblo, hasta que llegó el día cuando él dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga gloria a Dios. Ese es el que hemos recibido nosotros cuando nuestros corazones fueron impactados por la palabra genuina de Dios. Eso fue. Ahora nos incomoda porque ya se engrosaron los corazones, se llenaron de hermano, el grosor de la carne, ¿cómo le llaman? La manteca, la grasa. Ya no fluye. Usted sabe que la sangre, cuando se llena de grasa, ya no fluye. Y ahí vienen las enfermedades. Y llega un momento donde se congestiona la vena. Entonces ahí hacen la operación, le buscan una vena por las patas, hermanos, por los pies, pues se lo sacan y le quitan donde está obstruido y ahí le colocan para que siga otra vez fluyendo. Pero ya ahí ya no es lo mismo que ponerle un marcapaso. Ahí en la librería estamos vendiendo marcapasos. Da risa, pero esa es la verdad. Hay necesidad una vez más del arrepentimiento. ¿No se ha dado cuenta de ello? ¿No se ha percatado de ello? No se trata de un mensaje que fue dado hace 2000 años, se trata de un mensaje para hoy, porque así es la palabra de Dios. Como se dijo del Señor Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así es el mensaje también. Sí, la tecnología avanza y avanza juntamente con el pecado. La palabra de Dios, que debiera de avanzar, no avanza a causa del pecado y la rebelión del hombre, y que siempre está propenso. Imagínense un pueblo Israel
que fueron testigos oculares y que huellas en sus cuerpos del poder de Dios cuando fueron liberados de Egipto, y a las semanas, hermanos, estaban haciendo su becerro de oro, porque dice la Escritura que el pecado está esculpido en el corazón del hombre y está esculpido con cincel. Antes las escrituras eran en rocas, entonces se necesitaba el cincel y el martillo, tipo picapiedra. Así vuestros corazones, así tienen esculpido el pecado, y aunque se echen perfume, desodorante, apestan a maldad y a pecado. Lo dijo Isaías, no yo. El arrepentimiento se trata de eso, queridos hermanos. Es lo que se debe estar siempre, siempre. Yo sé que los temas que ustedes dan en los grupos familiares, a veces pareciera ser que no está ese llamado. Todos los temas llevan el llamado al arrepentimiento, a poner un alto, y siempre en su mente, en su corazón, deben de estar claros que van a preparar los corazones de los hombres, sea quien sea, para que reciban al Señor Jesucristo, para que estén listos para recibir al Mesías en sus corazones. De eso se trata el mensaje de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acuérdense, el mensaje central de toda la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que se vino anunciando desde la misma principio de la creación. Dígame usted a dónde, dígame, en qué parte se comenzó a predicar de Cristo al principio de la creación. Yo no llevo prisa. Con ustedes, bienvenidos, podemos pasar todo el día. No sean haraganes, hombre. Varones, ¿en qué parte? En los principios de la creación se comenzó a hablar de Cristo. Sí, en Adán y Eva. ¿En qué parte ahí de Adán y Eva? Aún todavía más atrás. Aún. Cuando los vistió el Señor, cuando el Señor los encontró en el pecado, se habían tapado con hojas de los árboles, se habían hecho delantales, y el Señor los vistió con pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Vamos, ¿de dónde? Para cubrir la vergüenza. ¿De dónde salieron esas pieles? Dígamelo. ¿De los árboles? Como los hijos a veces, ya no son, papi, dame 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, dame 200 pesos, y anda a ver el palo de limón, le digo, tal vez hay ahí, le digo, en el palo de limón. Las pieles no salieron de los árboles, tuvo que haber un sacrificio. El cordero, para cubrir la vergüenza, hasta que apareció la ofrenda de Dios, el Cordero de Dios, que no viene a cubrir, viene a quitar, a expiar. Expiar es liberar de pecado al hombre. Diga gloria a Dios. Y por último, para que se larguen, verso 4. ¿Qué dice ahí? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahí está la apariencia del personaje, hermanos. Una apariencia que distaba de los clamorosos líderes religiosos de ese tiempo. Una vestimenta humilde.
de pieles de camello. ¿Su alimentación qué era? ¿Ah? Langostas y miel. Avispas y miel. Su alimento. Una vestimenta humilde versus el clamor de las vestimentas de los líderes. Jesucristo lo denunció. Levantaban sus flecos. Hermano, es parecido al pavo real. Ya se los he dicho, hermano. Yo me sorprendí ver un video cuando ellos extienden su cola. ¿Cómo sería? Sus plumas de atrás, ¿no? Es increíble la explosión que se escucha. La soberbia. Y comienza a andar, hermano, el pavo real con soberbia. O sea, la apariencia, pues, de soberbia. Pero es de una explosión. Y detrás de la explosión, hermanos, Juan el Bautista no apareció así. Porque no era él la luz. Eso es lo que nos está dando el testimonio ahí. Sino que vino anunciando la luz verdadera que alumbra los corazones de los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Mira, a mí me encanta cada vez que yo leo esa parte, hermano, cómo Dios tiene cuidado. Y apareció, dice Juan el Bautista. Fue enviado. Y no era él la luz, sino para dar testimonio de la luz verdadera que alumbra los corazones de los hombres. Había venido a este mundo. Y la tarea de Juan el Bautista, la tarea de todo predicador, ha sido siempre y es siempre preparar los corazones, no para él, no para él, no para él. Loco, fuera de sí, no eres nadie. No estoy para que me digan quién soy, sino que estoy simplemente para preparar los corazones de los oyentes, para que estén listos a que reciban a Jesucristo en sus corazones. Esa fue la tarea, y ahí está enmarcada la tarea de Juan el Bautista cuando dice: hermano, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los llamó a un alto y los hizo que se bautizaran confesando sus pecados, sus maldades. Porque la Escritura dice que no hay hombre que no peque. Y eso lo dijo Salomón en la oración cuando, hermanos, inauguró el templo. Una oración larga, hermano, que lo invito a que lo lea siempre, donde no pudo obviar esa verdad en los hombres. Y cuando ellos pequen, y dice, porque no hay hombre que no peque, y ellos se vuelvan a ti y levanten sus manos, no importa que estén al otro extremo del mundo, de ahí levanten su mano en dirección donde está el templo, entonces tú vas a oír y vas a perdonar sus pecados. Es el mismo mensaje de siempre, pero en el Antiguo Testamento faltaba algo que vino en el Nuevo Testamento y que está en nosotros, a quien se anunciaba nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería: ¿qué valor le está dando usted a Jesucristo en su corazón? ¿Cree usted que no vale la pena darse como estos hombres se dieron y como Dios mismo se dio para salvarnos a nosotros? ¿Hasta dónde estamos siendo espontáneos en decirle a Dios: envíame donde tú quieras enviarme, úsame como tú quieres usarme? Eso lo dijo María cuando se le habló que iba a concebir al Hijo de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo
conmigo. Hágase conmigo, conforme a tu voluntad. Aquí está tu siervo. Así eran los siervos, los esclavos. El buen sentido de la palabra en la escritura de siervo es esclavo, esclavo, esclavo. Hoy le han querido dar como título siervo, y aquel hermano inmediatamente, como el pavo real, le explota la soberbia y se le sale, hermano. Sí. Ya al principio que me hablaban, hermano, a veces yo andaba de aquellos dulces de menta y de repente me encuentro con él. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga, hermano. Así saludo. Dios le bendiga, siervo. Anda mal, dije yo. Yo sé, anda mal, dije yo. Hermano, tómelo. Tal vez le ayuda la menta, ¿verdad? Porque se lo oí bien ronca. Pero no, hermanos, no sé cuál es la idea de aparentar lo que no son, lo que no han recibido, lo que no tienen. Y pobre de aquel que es impactado por la imagen de estas personas. Lo siento mucho. No se trata de una vestimenta esplendorosa, clamor, como Jesucristo lo denunció y lo habló más claro, que levantan sus flecos, dice, para que los hombres los miren como hombres poderosos y sabios. Es decir, que ellos trataban siempre de impactar con la imagen. Ya lo demás les era fácil, con pura imagen. Ahora cada quien busca cómo impactar, con gritos. Y los oidores que tienen sus, ¿cómo serían? Sus oidores. No les importa de qué habló, si habló de herejías, si dijo herejías, si fue la palabra de Dios el que predicó. No les importa, estuvo poderoso por el grito que dio. Es que se lo digo porque todas esas experiencias, hermano. Nosotros salimos de una vigilia y escucho ahí cuando van comentando, hermano, qué poderoso tuvo. Y yo, hermano, estuvo poderoso, sí. ¿El que estuvo poderoso? El mensaje. Yo no lo entendí, hermano. ¿De qué trató? Es que no importa, hermano. ¿Ah? ¿Cómo que no importa? ¿Usted cree que eran de gritos? El mensaje era claro, como nuestras oraciones, dice la Escritura, deben de ser claros a Dios. Que vuestras oraciones sean conocidas por Dios. Vamos, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Vamos. Vamos. Niño de achote, niño de María purísima. Amén. Y el Señor esperando ahí. Se levantó y se fue. Vuestras oraciones tienen que ser conocidas por Dios. Salomón, pídeme y yo te lo daré. Lo que sea, lo que quieres, lo que hay en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? No. Que vuestras oraciones sean conocidas. Señor, me doy cuenta que mi gran necesidad hoy no es tanto que tú me sanes de mi enfermedad. Señor, y me doy cuenta que mi necesidad profunda no es que me resuelvas económicamente. Me doy cuenta por el mensaje que he escuchado. Necesito conocerte, Señor. Necesito que vengas a mi vida. Las perspectivas cambian.
Y las perspectivas las pone Dios en el mensaje. Nosotros venimos con expectativas, con expectativas. Y Dios nos espera para darnos sus perspectivas, despertarnos y hacernos ver que más que la comida, más que el vestido, más que el techo, se necesita sanar la tierra, sanar los corazones de los hombres, de odio, de hipocresía, de mentira y de tanta maldad. La vergüenza, dice la Escritura, de los pueblos no son las calles que están llenas de hoyo y que se ensucian y que la gente tira basura. La vergüenza de los pueblos es el pecado. Igual, la tragedia humana es el pecado, una vida sin Dios. Quiera Dios que tú te des cuenta como estos hombres que llegaron y se bautizaban confesando sus pecados. Porque la Escritura dice, si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Qué es creer y confesar? Hace poco estudiamos lo que fue el pecado en el censo que realizó el rey David. Lo tenía en su corazón. Había necesidad de confesarlo, había necesidad de exponerlo afuera. Entonces, la idea de los dos capítulos que parecen contradictorios era que Dios permitió que Satanás incitara el corazón de David para hacer el censo, porque él ya había pecado, ya lo tenía en su corazón. ¿Acaso no lo enseña el Señor Jesucristo? ¿O no lo enseña así? ¿Ah? Sí. O el pecado es hasta que se descubra por alguien. Usted ha pecado, ya le vamos a buscar por dónde tiene el rabo. No. Está oculto. Y si quieres que Dios te toque, hay que sacarlo. Pero tu soberbia no te lo permite. Tu soberbia la camuflaje con pena, con vergüenza. Yo quisiera, pero me da pena. Y se pone como humilde, ¿va? Y es que me da pena. Como humilde el dragón, ¿va? Que deja de echar las llamaradas y comienza con lágrimas que no tiene. Por eso le dicen lágrimas de cocodrilo, porque el cocodrilo dicen, yo no sé si es cierto, pero nunca, jamás no tiene. Va. No, David, yo no puedo caminar así contigo, David, ¿verdad? ¿Conoces la ley? ¿Conoces mi carácter? Y conoces mi voluntad. Todavía tuvo chance porque su general le dijo que no lo hiciera. Y por eso le dijo esas palabras. Si Dios con poco, con mucho, te ha dado la victoria, porque le has creído a Él. ¿Para qué el censo? Y todavía ese hombre, el general, en su temor, no censó a Jerusalén, a Judá. Léalo bien. Solo censó a los de afuera. Porque le pareció grave lo que había hecho David. Tuvo oportunidad y nada, hermano. Entonces tenía que exponerlo. Y ahí donde vino la tragedia. ¿Cuántos? 70,000 murieron ese día.
70,000. Y aquel ya no aguantaba la carga. Porque muchos dicen, y Dios, en vez de... Y ahí al pueblo. ¿Y por qué el pueblo? Porque también el pueblo estuvo de acuerdo en el censo, en vez de detener la locura del rey. Todos tenemos responsabilidades como predicador y como oyentes. Y lo más grave para David era eso, la carga de conciencia. No hay peor castigo que andar cargando, hermano, una carga de conciencia. No sé si me equivoco. No sé si me equivoco allá atrás. Yo, carga de... Pues sí, si tienes que autorizar la conciencia, ¿qué carga vas a tener? ¿Ah? Mira a los niños. Los niños ahí, en el sol, en la lluvia, tiernitos. ¿Usted permitiría eso de sus hijos? Hablen. ¿Ah? Bueno, y entonces, la pobreza, hermano. La pobreza me lleva a sacrificar a mi hijo. Así, eso es lo que me está diciendo usted. Y a veces esa misma gente pasa pidiendo en las casas, regáleme, mira, me pedí 10 pesos, te voy a dar 200. De verdad, sí. Quiero que me laves la ropa. Y ya sabe lo que le va a llover, ¿verdad? Un volcán en erupción. Y dejémoslo ahí. Azufre y fuego. Sí, hace poco estábamos hablando con un varón donde a veces la gente se equivoca con la pobreza. La pobreza no es sinónimo de ignorancia. Ahí hay gente sabia en los pobres, muy sabia, y más sabios en la vida que los mismos que usted tiene en el concepto de los ricos, de los poderosos. La pobreza no es sinónimo de ignorancia. Es una excusa barata por no enfrentar su realidad. ¿Se fijan cómo sacude el mensaje de la palabra de Dios? Incomoda. Inmediatamente incomoda. Todo estaba bonito, ahí ya no me gustó. Ahí sí ya no ya no. De que eso se trata la palabra de Dios. Acusar, no. Hacerte sentir mal, no. Se trata que al final estés listo para el llamado. Ríndete a los pies de Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos. Generación de víboras, les dijo el Señor Jesús a los líderes religiosos, porque llegaron no por el hambre, por la sed, como lo tenía la mayoría de la palabra de Dios. Y espero que usted sea uno de ellos, que su corazón hoy esté listo después de escuchar, de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Posiblemente no viniste para ello. Así sorprende Dios. Así. De una manera inesperada, en su gracia, en su misericordia, Él nos llama y nos da la salvación. Y mientras usted ora y renueva su vida con Dios, voy a invitar a los amigos que todavía no han dado este paso tan importante en su vida. Hoy pueden irse diferentes. Hoy se pueden ir con el Señor Jesucristo en sus corazones.
No sé cuántas veces has recibido el llamado. La Biblia dice: este es el tiempo aceptable. Por tanto, no endurezcáis vuestros corazones. Y mientras se dice hoy, tienes que reaccionar y darte cuenta de tu realidad. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. ¿Has escuchado la palabra? ¿Te ha incomodado posiblemente? Eso quiere decir que la recibiste. Ahora sé valiente para aceptar tu verdad, tu realidad. Que ni usted mismo se soporta ya. Y usted sabe que necesita un cambio en su vida. Y solo el poder de Dios lo puede hacer a través de Jesucristo. Una persona que sienta la necesidad, que nunca ha dado este paso de fe, de recibir a Jesucristo en su corazón. Solamente levante su mano ahí donde está, en alto. Queremos orar por ti. Queremos que hoy te vayas diferente a como viniste y que lleves la luz a tu hogar. Al Señor Jesucristo. Una persona que sienta la necesidad de recibir a Jesucristo en su corazón, que nunca lo ha hecho, que muchas veces ha recibido el mensaje, pero hoy valientemente no quiere dejar pasar esta nueva oportunidad. Levante su mano ahí donde está. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, pasen aquí adelante. Queremos orar por ti. Este es el momento. Este es el momento que has escuchado, que has recibido el mensaje de Dios y posiblemente te incomodó, pero tú sabes que necesitas dar este paso. Yo no voy a alargar el llamado. Una persona que sienta la necesidad de reconciliarse con Dios o de dar este paso de fe por primera vez, solamente ahí donde está, levante su mano. Su palabra no vuelve vacía. Cae el rocío, la hierba sale. Así es la palabra de Dios. No tardes en correr por salvar tu vida. Y ese refugio de tu vida se llama Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por guardar nuestros pensamientos, nuestros corazones. Cada día sana nuestra tierra, nuestros corazones, Señor. Que podamos levantar manos limpias y que podamos llevar tu palabra, no la del hombre, no la filosofía de los hombres, sino tu palabra, Señor, a preparar los corazones a volcarse a Dios en Jesucristo su Hijo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo como solo tú lo puedes hacer. Bendice esta nación. Lleva la armonía, la paz a los hogares. Lleva la consolación a los que sufren, el alimento al que tiene hambre, el reposo a los que ya no soportan lo que están pasando, Señor. Dale fuerzas en el nombre de Jesús. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino